¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. El día de hoy quiero compartirte algo que creo Dios ha puesto en mi corazón. El día de hoy quiero hablar sobre esas ideas que Dios pone en nuestro corazón que al principio no parecen un tanto espiritual, no parecen para nada espirituales, inclusive ideas que quizás no mencionan la Biblia, no hay un texto bíblico quizás que las respalde, pero que al final del día son ideas que Dios pone en nuestro corazón para bendecirnos. ¿Qué tal si te dijera que esa idea que tú rechazaste ya hace mucho tiempo por quizás considerarla una idea que no parecía del todo espiritual, una idea que inclusive no mencionara la Biblia, algo que no tenía nada que ver con las cosas que tú sueles hacer en la iglesia? ¿Qué tal si te dijera que esa idea en sí Dios la colocó en ti para, de cierto sentido, bendecir tu vida y al final del día ayudarte a cumplir con tu ministerio? Porque esa idea sería como vamos a decirlo así, como el combustible para ayudarte a cumplir con el ministerio al cual Dios te ha llamado. Hermanos, comienza el año y muchos por ahí esperamos una palabra profética. Precisamente en los círculos pentecostales, quizás no todos, porque el pentecostalismo clásico no suele realizar este tipo de actos, pero los neopentecostales o las iglesias no denominacionales suelen hacer ciertas proclamas, ¿no? Que este año será el año de la bendición, que este año será el año de la prosperidad, que este año será el año que Dios nos va a bendecir. Pero muchos cristianos, voy a decirlo, somos tan ingenuos que pensamos que de repente Dios va a enviar a un rico a la iglesia y va a dar una ofrenda bastante grande, o de repente Dios va a traer a un rico a nuestras vidas y nos va a dar un cheque de $100,000. Somos tan ingenuos que pensamos que esa es la forma en la cual Dios nos va a bendecir, pero las cosas no suceden así, mi hermano. Siendo honestos, siendo reales, eso no sucede así, eso no pasa, no suele pasar. Hey, eso déjaselo a Hollywood. Pero regularmente eso no pasa, mi hermano. Eso no pasa. Muchas veces Dios no viene quizás en cierto sentido a decirnos este año va a ser el año de tal. Dios muchas veces viene a nuestro corazón y nos da ideas. Ideas de cómo Él quiere que nosotros nos conduzcamos en la vida. Ideas que quizás al principio no parecen espirituales, porque probablemente son ideas de negocio, son ideas de comenzar un proyecto que quizás no tiene nada que ver con la iglesia, quizás no tiene nada que ver vamos a decirlo así, con el ministerio. Son ideas que quizá no traen la Biblia dentro. O sea, no viene un versículo bíblico hasta tal punto que lo respalde. Son ideas que inclusive te van a quitar un día de asistir a la iglesia. ¿Está mal eso? No. Porque también nosotros tenemos que ver cómo hacemos el dinero para poder llevar el pan a la casa. Y muchas veces Dios viene a nosotros y nos provee ideas para que las echemos a andar y éstas a la misma vez puedan bendecirnos. Muchas veces Dios viene con ideas que no parecen espirituales, ideas que no mencionan la Biblia, ideas que no tienen nada que ver con nuestro ministerio, ideas que solo parecen quizá trabajo, ideas de trabajo, ideas de proyectos, ideas de negocio. Muchas veces nosotros consideramos estas ideas como ideas del diablo. Perdónenme, pero yo he escuchado a muchos hermanos decir que esas cosas, excesos de trabajo o cosas así, son cosas del diablo. Es que el diablo te quiere lejos de la iglesia, mi hermano. Eso es lo que muchos cristianos y líderes suelen decirle a sus miembros cuando vienen con una idea. Es que siento que Dios me está llamando a hacer esto. Quizás por un momento vas a estar un poco saturado con trabajo, pero ya después las cosas van a cambiar y vas a poder estar más solvente. Y eso es precisamente lo que Dios quiere.
que nosotros al final del día estemos solventes, ya sea económicamente y también con el tiempo, para que podamos servir en la obra de Dios como Él desea que sirvamos. Pero muchas veces cuando nosotros estamos bastante con la soga en el cuello, con gastos, con pagos, se nos hace bastante difícil estar al 100% en la iglesia o sirviendo al 100% en el ministerio. Es por eso que muchas veces Dios viene a nosotros con ideas para ayudarnos a salir adelante con eso que, que nos está agobiando, que nos está quitando la paz, para que después podamos servir bien al Señor, ¿verdad? Recuerden que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y después Él se encargará de añadir todo lo demás, todo lo que nos hace falta. Dios va a proveer, Dios va a dar ideas para cómo salir adelante, cómo sacar adelante a nuestra familia. Y hoy precisamente quiero hablarte de eso. Hoy quiero hablarte de esas ideas que Dios pone en el corazón, pero que quizás al principio no parecen espirituales, porque no tienen nada que ver con Dios. Son ideas que nos generan más trabajo, que quizás al principio nos limitan más de estar en la iglesia, pero que al final del día, al final de la temporada, nos terminaremos dando cuenta que estas ideas nos ayudarán a poder cumplir con nuestros objetivos en Dios. Hermano, quiero citarte la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero decirte esto. La Biblia dice que Dios produce el querer. ¿Ok? Muchas veces nosotros pensamos que Dios solamente está en lo espiritual, que Dios únicamente está enfocado en la iglesia, en el ministerio, pero que las cosas de afuera, las cosas de nuestro trabajo, de la forma en cómo nosotros llevamos el pan a nuestra casa, en esas cosas Dios no se mete. Estamos equivocados, mi hermano, si pensamos de esa manera, porque Dios tiene el control de todo lo que nosotros hacemos, de cómo nosotros vivimos. Dios tiene el control. Si hay pan en tu casa es por gracia de Dios, mi hermano. Si hay comida en tu mesa es por gracia de Dios. Si tienes unos centavos en tu cuenta de banco es por gracia de Dios. Si tienes bendición en tu casa es que Dios te la ha dado. Dios produce el querer en nosotros. La Biblia muestra que Dios también produce deseos en nosotros. Dios produce cargas en nosotros. Eso de ser responsables, Dios lo ha puesto en nosotros. Pero también Dios produce ideas. Y si Dios produce el querer, también, hermanos, Dios produce ideas. Y quiero aclarar esto, hermano. No toda idea viene de Dios. Quiero decirlo claro. O sea, yo entiendo que no toda idea es producto de Dios. Pero tampoco toda idea viene del ego. No toda idea viene del ego. Así que muchas de esas ideas de negocio no son producidas porque queremos, quizás por nuestro ego. No, hay muchas de esas ideas que Dios las ha producido. Muchas de esas ideas han nacido en el corazón de Dios. Y quiero ir a la Biblia, yo quiero darte ejemplos bíblicos, ideas normales que tienen propósitos divinos. Así le quiero llamar a este segundo punto. Ideas normales que tienen propósitos divinos. Y quiero hablarte de Nehemías. No sé si ubican a Nehemías. Nehemías no era profeta. Aclarando, no era profeta. Nehemías no era sacerdote. Nehemías era copero del rey. Era un cargo público. Él trabajaba en el gobierno, vamos a decirlo así. Pero estaba ahí. Estaba ahí. Y la idea comienza como una tristeza. Nehemías estaba bastante triste por lo que estaba pasando su pueblo. Pero esa carga terminó siendo restauración para un pueblo entero. Ese puesto, esa posición que tenía Nehemías en el gobierno, ayudó
para la restauración de su pueblo. Hermano, Dios comenzó un avivamiento con una conversación. Dios comenzó un avivamiento con una idea. Una idea que puso en Nehemías. Y miren cómo fluyó. Cómo Dios obró en la vida de ese pueblo. Y quiero ponerte otro ejemplo, José. José en Egipto. La idea de administrar, la idea de almacenar, la idea de planificar, quizás no parece idea espiritual, ¿no? No tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con quizás con la oración, pero estas ideas que Dios puso en el corazón de José salvó a las naciones de aquel entonces. Y además de eso, preservó el linaje de Israel. Así que te he puesto 2 ejemplos bíblicos de cómo Dios puso ideas en sus siervos para hacer cosas grandes, para cumplir sus propósitos divinos. Cómo Dios puso en sus siervos ideas normales, ideas quizá no tanto espirituales, pero que al final del día produjeron resultados divinos. Hermano, ahora quiero que lo traigamos a la realidad. Quiero que lo apliquemos a nuestra vida real. A lo mejor esa idea que tienes de negocio, Dios la haya puesto en tu corazón para un propósito divino. A lo mejor ese proyecto creativo, Dios lo haya puesto en tu corazón. Yo te quiero pedir que lo reconsideres. Reconsidera esas ideas que has desechado de cosas que quizá no parecen del todo espirituales, porque muy probablemente sean ideas que Dios te haya dado para poder cumplir un propósito. Esa idea de un podcast, inclusive, puede ser que Dios le haya puesto. Quizás en ese podcast no vas a hablar nada de la Biblia, quizás no vas a enseñar, no vas a predicar, pero a lo mejor quizás vas a bendecir a otros con lo que compartas. Esa idea de estudiar alguna carrera, al principio quizá pueda parecer poco espiritual, pero quizá al final del día esa idea pueda bendecir o cumplir propósitos divinos. Quizás no solo el tuyo, sino el de tus hijos también. Esa idea de emprender, esa idea también puede ser algo que Dios haya puesto en tu corazón para ayudarte a estar quizás más solventes, inclusive hasta para bendecir a otros ministerios. Te pido que la evalúes, que la reconsideres, porque muy probable pueda ser algo de Dios. Esa idea también de servir fuera del templo, muy probablemente haya sido algo que Dios haya puesto en tu corazón. Algo que Dios quiere que tú realices. Y este es un momento para poder reconsiderar esas ideas. Porque muy probablemente Dios, yo creo que Dios, yo creo que Dios me puso a grabar esto por algo o por alguien. Porque siento que muchos han dejado a un lado esos planes, esas ideas que Dios les puso porque las consideraron poco espirituales. No, hermano, es que si no menciona la Biblia, yo no voy para ahí. Hermano, debemos de tener discernimiento espiritual y saber en los tiempos en los que estamos y pedirle dirección al Espíritu Santo, porque muchas de esas ideas quizás Él las ha dado y las hemos estado ignorando. Pregúntate, a lo mejor quizás la razón por la cual tú estás como estás haya sido porque quizás has ignorado las directrices del Señor. A lo mejor quizás la razón por la cual tú estás en esa situación y no sales de esa condición es porque tú estás ignorando las indicaciones que el Señor te está dando, quizás a través de sueños, quizás a través de ideas.
Quizás Dios ya te proveyó la salida. Dios ya te dio ideas, pero tú las sigues ignorando porque no hay un versículo bíblico que las respalde. Hermano, debes de abrir bien los ojos y reconsiderar lo que has desechado, porque probablemente por ahí es que Dios quiere ayudarte. Dios puede usar un negocio para proveer. Dios puede usar un proyecto para formar nuestro carácter. Dios puede usar una idea también para abrir puertas. He escuchado historias de muchos, quizás, vamos a decirlo, empresarios que tienen temor de Dios, que comenzaron con esas ideas. Al principio ellos no tenían nada, pero Dios les puso ideas en su corazón y ellos se dejaron guiar y poco a poco fueron prosperando. Hermano, la bendición, o si te lo podría decir, la prosperidad no va a llegar a tu vida así de la noche a la mañana. O sea, de repente no va a venir una persona rica a darte un cheque de $100,000. No te vas a ganar la lotería por comprar un ticket. No, hermano. Debemos de ser, no seamos tan ingenuos. Muchas veces Dios, nos está hablando, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Porque Dios ya vio la situación en la que estamos. Dios ya vio nuestro esfuerzo. Ahora Dios está proveyendo una idea para que la echemos a andar. Y muchos de nosotros lo que hacemos es rechazarla porque no es espiritual. Porque no miramos con los ojos de Dios y no miramos más allá de la idea. Lo primero que miramos es tiempo. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo el equipo. No tengo el conocimiento, no tengo la experiencia. Pero es que, hermanos, si es algo que Dios lo ha puesto en nuestro corazón, es algo que si nosotros nos dejamos guiar por Él se va a encargar. Y claro, no te estoy diciendo de que de repente, tú tienes la idea, no te estoy diciendo de que te avientes de un solo. Tienes que informarte, documentarte, empaparte de esa idea, para que cuando se llegue el momento de echarla a andar, eso pueda fluir. Yo no sé con cuántos Dios está hablando en este momento, pero yo siento que Dios a muchos les ha entregado planes, les ha entregado proyectos, les ha entregado negocios, pero que por considerarlas poco espirituales los han rechazado y siguen viviendo en esa forma en la que están viviendo. Dios ya no quiere que vivas de esa manera. Dios ya te proveyó una idea para que puedas salir adelante. Porque Dios quiere usarte. Pero muchas veces la situación, la presión económica, esa presión que sientes, el estrés, porque no puedes, que apenas llegas al fin del mes con todos los pagos, eso no te deja servir a Dios libremente. Es por eso que Dios te está proveyendo una idea para que puedas salir adelante. Hermano, por favor, te lo pido, no ignores lo que Dios está poniendo en tu corazón. Estás pidiéndole ayuda al Señor, estás diciendo al Señor, ayúdame, Señor, te pido que me ayudes a salir de esto. Pero Dios te está proveyendo las ideas, hermano. Dios te está proveyendo las soluciones, pero no las quieres tomar porque consideras que eso no tiene nada que ver con Dios, porque tú esperas que salir de las deudas de una manera mágica. Tú lo que esperas es que de repente en la cuenta de banco aparezcan $100,000, $200,000 y con eso te ayudas a pagar. O que de repente te llamen y te digan, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque alguien depositó, alguien pagó la deuda y así que usted ya no nos debe nada.
De repente tú quieres que Dios se manifieste de esa manera, pero eso no suele ser así, mi hermano. Quizás hay raras ocasiones en las que Dios suele manifestarse de esa manera. Alguien me está llamando, no sé, pero ahorita estoy diciendo algo que es muy importante. Raras ocasiones podría Dios manifestarse de esa manera, pero por lo general Dios provee ideas. Dios habla a nuestro corazón y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Hermanos, Dios no se hace el de la vista gorda cuando nosotros estamos pasando por temporadas difíciles. Dios tiene el control de todo eso, mi hermano. Y Dios siempre está tratando de querer ayudarnos. Así que, nada. Eso creo que ha sido todo. No pongas más obstáculos a la bendición de Dios. Eso es lo que te voy a decir. No pongas más obstáculos. Ya no digas, no, eso no suena espiritual. No. ¿Qué va a decir la iglesia cuando me vean o cuando se den cuenta que yo estoy haciendo eso? ¿Sabes qué? No tengo tiempo. Eso requiere mucho tiempo, requiere mucho de tiempo, y tiempo es lo que me hace falta, mi hermano. Excusas. ¿Sabes qué? Yo no estoy preparado. Yo no tengo experiencia en eso. No sé cómo se maneja eso. No sé cómo es ese mundo. Así que por tanto no. No, ¿sabes qué? Yo ya estoy viejo. Es muy tarde. Estas son las excusas más comunes que solemos poner muchos de nosotros cuando Dios nos propone realizar algo. Quiero decirte algo. Dios no llama a los capaces. Dios capacita a los que obedecen. Dios no llama a los capaces. Es que mira, hermano, Dios no te está llamando a hacer eso porque tú eres capaz de hacer eso. No, o sea, porque tú tienes la capacidad. No te está llamando porque Dios, digamos, te haya visto la capacidad. No, Dios capacita a los obedientes. Dios capacita a aquellos que deciden decirle al Señor, sí, aquí estoy, Señor. Así que, hermanos, no apagues la idea que Dios ha puesto en tu corazón. No la apagues. Pueda que ese sea el medio que Dios utilice para bendecirte. Y también pueda que esa idea sea el combustible que te ayude a poder cumplir con tu ministerio. Así que este episodio creo que valdrá oro para todos aquellos que están pasando por una situación como estas.